Hermanos, que nos da la oportunidad de congregarnos en esta hora y tener también la oportunidad de adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Dios, hermanos, demanda de nosotros adoración, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4, verso 24 y 25, que necesario es que adoremos. Por lo tanto, también dice que Dios busca adoradores. Dios desea que nosotros le adoremos. Le adoremos o no le adoremos, Dios sigue siendo Dios, pero Él demanda de nosotros adoración. Y Él demanda una adoración completa. Una adoración completa consiste en que nosotros empecemos nuestro momento de adoración y terminemos nuestro momento de adoración. Si nosotros, hermanos, no atendemos correctamente al inicio de la adoración, estamos adorando inadecuadamente, pues no estamos dándole a Dios la adoración completa. Así que aquí en San Bernabé nosotros empezamos la adoración a las 10 de la mañana. Si usted llega después de las 10 de la mañana, en realidad no está adorando a Dios correctamente. Y necesita pensar seriamente en eso. Así que, bueno, gracias a Dios, hermanos, que nos permite reunirnos. Y gracias a Dios que también nos permite poder reunirnos por la tarde. Así que si no adoramos a Dios correctamente en la mañana, pues vamos a hacerlo cuando menos por la tarde. Quiero invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 2. Filipenses 2, del 1 al 2. En Filipenses 2, del 1 al 2, Pablo escribió: por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, debo decirles, hermanos, que el apóstol Pablo estaba prisionero cuando escribió esta carta. Él estaba prisionero en Roma, hermanos, a raíz de los problemas que él había enfrentado con los judíos en Jerusalén, quienes lo habían entregado a los romanos, y los romanos, hermanos, bueno, pues lo tuvieron preso por 2 años en Cesarea, hasta que finalmente lo llevaron a Roma, y ahí en Roma duró algunos años prisionero. Pero aunque estaba prisionero, hermanos, él no dejaba de predicar la palabra, porque, bueno, tenía esa posibilidad de recibir personas en su casa y predicarles la palabra, porque era en una casa donde lo mantuvieron prisionero con soldados que lo custodiaban. Este es el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Es posible que después de ese tiempo él haya salido de la cárcel y después haber vuelto nuevamente a ser prisionero, y es cuando finalmente lo llevaron a la muerte. Esto es lo que encontramos en la segunda carta a Timoteo. Pero en este primer encarcelamiento, hermanos, escribió algunas cartas, y una de ellas es esta carta a los filipenses. Y Pablo escribió esta carta a los filipenses, hermanos, en primer lugar para agradecerles, para mostrarles el gozo que él sentía también por los hermanos de Filipos, puesto que ellos habían enviado a un hermano llamado Epafrodito para que no solo le llevara una ayuda económica para Pablo, sino también, hermanos, los hermanos de Filipos pudieran conocer a través de Epafrodito cómo estaba la vida del apóstol, cómo estaba su salud, cómo le estaba yendo ahora que él estaba en prisión. Así que cuando Epafrodito vino y encontró al apóstol Pablo, entonces es que el apóstol Pablo fue consolado con esa venida de Epafrodito. Por eso en la primera parte del verso 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Pablo está escribiendo esto, hermanos, para hablar de ese consuelo que recibió de parte de los hermanos de Filipos a raíz de la visita de Epafrodito. Así que con la presencia de Epafrodito, Pablo fue consolado. También lo dice en el versículo 25, también ahí mismo del capítulo 2. Así que esa consolación fue por la presencia de Epafrodito. Pero no solo por eso, también los filipenses lo consolaron con la ayuda física que Epafrodito les brindó. También en el mismo verso 25 de Filipenses 2 dice esto, y también en el versículo 30. Pero además de eso, Pablo fue consolado con la visita de Epafrodito por la ayuda económica que recibió de parte de los hermanos
de Filipos. Así que en este primer versículo, Pablo reconoce la consolación que había recibido de parte de ellos. Por eso dice, si hay alguna consolación en Cristo, Pablo fue consolado por ellos. Si hay algún consuelo de amor, Pablo sintió el amor de los filipenses sobre él a través de Epafrodito. Si alguna comunión con el Espíritu, Pablo se sintió en comunión con ellos, especialmente por las enseñanzas que él les había dado. Ellos las estaban poniendo por obra al haber mandado a Epafrodito para que estuviera con él. Si alguno afecto entrañable, Pablo está hablando aquí de que también experimentó un afecto entrañable de parte de los filipenses hacia él. Y dice, si alguna misericordia, Pablo experimentó también la misericordia de los filipenses sobre él. Pero luego mire lo que dice el verso 2, completad mi gozo. Pablo está contento y está agradecido por este amor, esta misericordia, este afecto entrañable, este consuelo que recibió de los hermanos de Filipos, pero dice, falta una cosa, solamente una cosa falta, completen mi gozo. ¿Cómo es que yo realmente voy a estar contento? ¿Cómo realmente voy a estar en realidad completamente feliz con todo lo que ustedes han hecho? Bueno, hagan esto, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean unánimes y piensen o sientan una misma cosa. En una palabra, Pablo estaba diciendo, todo lo que ustedes han hecho por mí es algo grande, pero falta algo, falta que ustedes estén en armonía. Eso es lo que realmente está diciendo ahí. Así que vamos a hablar en esta mañana, hermanos, un poquito acerca de la armonía que debe de haber en la iglesia. Y no solamente la armonía que debe de haber en la iglesia, sino la armonía que debe de haber también en cualquier relación que tengamos. La armonía que debe de haber entre nosotros como familia. La armonía que debe de haber entre nosotros como matrimonio. La armonía que debe de haber inclusive en nuestros trabajos. ¿Sí? Así que vamos a hablar de la armonía. Pero le debo decir primero que para que la armonía pueda existir dentro de la iglesia, o dentro de la familia, o dentro del matrimonio, hay algunos pilares, es decir, hay algunas bases, hay algunos cimientos fundamentales que se deben de tener. Y sin estos, realmente la armonía nunca podrá darse ni en la iglesia, ni en la familia, ni en el matrimonio. ¿Cuáles son entonces esos pilares que sostienen o que son la base de la armonía? Bueno, hay muchos, pero solamente voy a decir 3 en esta ocasión. Quiero decirle primero, hermano, que uno de los pilares que sostienen la armonía es el amor fraternal. Sin amor fraternal no puede haber armonía ni en la iglesia, ni en la familia, ni en el matrimonio, de ninguna forma. Fíjese lo que Pablo les dijo inmediatamente después de que les habló de que era necesario que ellos tuvieran armonía o unidad. Vean el verso 3. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. ¿Qué era lo que el apóstol quería decirles? Si ustedes quieren completar mi gozo teniendo armonía, nada hagan por contienda. Es decir, no tengan pleitos entre ustedes. En realidad, hermanos, en realidad, la armonía de la iglesia y la armonía de la familia y la armonía del matrimonio se pierde por las contiendas que puede haber entre nosotros. Esto es exactamente lo que originó la división que hubo en Corinto. Vaya por favor conmigo a primera carta a los Corintios capítulo 1. Específicamente en el verso 10, os ruego, hermanos, dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, note, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. Bueno, las contiendas que había entre los hermanos de Corinto era lo que estaba causando la división. Muchos problemas tenía la iglesia en Corinto, lo sabemos por la primera carta de Pablo escrita
a estos hermanos. Sin embargo, el primer problema que Pablo trata aquí de los hermanos de Corinto es la división. Y Pablo está diciendo aquí que esa división estaba siendo ocasionada por las contiendas que había entre ellos respecto a quién era mejor. Pablo, Apolos, Cefas, Cristo. ¿Quién era mejor? Así que los que decían que Pablo era mejor seguían a Pablo, y los que decían que Pedro o Cefas era mejor seguían a Cefas, y los que decían que Apolos seguían a Apolos, y había un pleito tremendo entre ellos. Bueno, este es un ejemplo sencillo de las contiendas que había entre ellos, pero ¿qué trajeron como consecuencia las contiendas? División. Ahora, ¿cuál es el antídoto, hermanos, para las contiendas? El amor fraternal. El amor fraternal. Cuando amamos a alguien, podemos estar en desacuerdo con ese alguien, pero no llegaremos, hermanos, al pleito. Podrá haber algunos roces, pero esos roces, hermanos, se sanarán. Esos roces se corregirán. Pero cuando no haya amor fraternal entre los miembros de una congregación, entre los miembros de una familia, entre los miembros de un matrimonio, eso terminará en contienda. Y la contienda traerá como consecuencia división. Y la división traerá como consecuencia la pérdida de la armonía. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros trabajemos en este pilar, en el amor fraternal. Muchos tenemos proyectos cuando empieza un año nuevo. Tal vez usted no lo acostumbre, pero hay gente que acostumbra cuando va a empezar un año a hacerse propósitos de año nuevo. ¿Por qué no pensar, hermano, en nuestra familia? Si tenemos una familia que está dividida, que está permanentemente en contiendas, si tenemos una familia en la que no hay armonía, ¿por qué no proponerse el ser precursores de esa armonía? Si tenemos un matrimonio que está permanentemente en contienda, que está permanentemente en pleitos, donde, hermanos, nos ofendemos no solo verbalmente, sino también emocionalmente o hasta físicamente, ¿por qué no proponernos dejar atrás eso y buscar tener un matrimonio en armonía? ¿Por qué no proponernos, si nuestra congregación está a falta de armonía, trabajar en lograr esa armonía? Pero lo primero que hay que hacer es sentar una base. Es como cuando vamos a construir una casa. Nunca cuando se construye una casa se va a poner el techo primero. Nunca cuando se construye una casa se van a poner las paredes primero. Hay que poner unos cimientos primero sobre los que se pueda sostener las paredes que habremos de levantar y el techo que habremos de poner. Así que sin los cimientos que necesita la armonía podrá ser edificada. Sin el cimiento del amor fraternal, hermanos, las contiendas, los pleitos y las divisiones abundarán y nunca realmente podremos edificar una iglesia, una familia o un matrimonio en armonía. Mire lo que dice Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 12. Vamos a Romanos capítulo 12 y versículo 10. Dice el apóstol Pablo: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Nosotros, hermanos, como cristianos, somos mandados a amarnos los unos a los otros. Y somos mandados, aquí en Romanos capítulo 12 y verso 10, a amarnos con un amor fraternal. La palabra fraternal indica un amor de hermanos. Indica, hermanos, un lazo profundo. Fíjese esto. ¿Usted cree que nosotros nos llamamos unos a otros hermanos solamente porque suena bonito? No. Nos llamamos hermanos, mis hermanos, si me van en la redundancia, porque Dios nos ha tomado como parte de su familia y nos ha hecho sus hijos por medio de haber recibido a Jesús en nuestra vida, habiendo obedecido el Evangelio en el bautismo. Por eso es que somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, entonces todos somos hermanos en Cristo. Pero el término hermano tiene una implicación profunda, porque habla de una relación sumamente cercana.
sumamente estrecha que le hace tener un amor especial entre nosotros. ¿Cómo ama a usted a su hermano? ¿Sí? Hay personas que no se pueden ver entre hermanos y permanecen a veces enojados mucho tiempo, pero en el corazón aman a su hermano, en su mente aman a su hermano, y muchos de ellos cuando ven a su hermano después de tanto tiempo, corren a abrazarlo. ¿Por qué razón? Porque son hermanos, porque hay un lazo de unión profundo. Bueno, Pablo dice, así es como ustedes deben de amarse los unos a los otros, con un lazo de hermandad. Ahora, hermanos, ¿por qué el amor fraternal ayuda a la armonía de la iglesia, de la familia y del matrimonio? En primer lugar, porque el amor fraternal nos lleva a hacer esto que Pablo dice aquí, a preferirnos los unos a los otros. Es decir, cuando yo amo a mi hermano, entonces yo no estoy por encima de mi hermano está por encima de mí. Lo prefiero a él antes que a mí mismo. Así que no tengo problema cuando él me ofende en perdonarle, porque yo lo considero que está por encima de mí. En un matrimonio, los cónyuges, hermanos, deben de aprender a verse así también, a preferirse los unos a los otros. La mujer está para agradar al marido, pero marido, tú estás para agradar a tu mujer también. Así como tú deseas que ella te atienda, así ella también desea que tú la atiendas. Así como tú deseas que ella te muestre respeto, así ella desea que tú le respetes a ella. Debemos de preferirnos los unos a los otros. El amor fraternal trae como consecuencia eso. Porque yo amo a mi hermano, entonces yo prefiero a mi hermano por encima de mí mismo. Pero además de eso, hermano, el amor fraternal también va a contribuir a la armonía en la familia, en la iglesia o en el matrimonio, porque el amor fraternal nos lleva a querer estar en paz con todos. Si hay alguien que debe de ser precursor de la paz, es usted y soy yo como cristianos. Mire lo que dice ahí mismo en Romanos, pero ahora vamos al ver el mismo capítulo 12, pero ahora en el verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué cosa? Estad en paz con todos los hombres. Esto incluye a los hermanos de la iglesia, esto incluye a tus vecinos, esto incluye a los compañeros de trabajo, esto incluye a tu esposa. Esto incluye tu familia y mi familia. Por lo tanto, dice Pablo, fíjate en esta frase, en cuanto dependa de vosotros. Esa frase pone en mí y en usted una responsabilidad completa de procurar la paz. Pero, hermanos, si no tenemos amor fraternal entre nosotros, entonces no buscaremos estar en paz, sino en contiendas. La Biblia nos dice a nosotros que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable. Pero muchos de nosotros, hermanos, en nuestro matrimonio, apenas estamos esperando que nuestro esposo o nuestra esposa haga algo para inmediatamente arremeter con palabras agresivas contra él o contra ella. ¿Está dependiendo de ti estar en paz? ¿O eres un precursor de la contienda? Por eso el amor fraternal es la primera base, hermano. Es la primera base sobre la que se construye la armonía, porque el amor fraternal me hace preferir a los demás por encima de mí mismo. Porque el amor fraternal me hace querer estar en paz con todos. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 13, verso 1. Pero además también, hermano, el amor fraternal es fundamental para lograr la armonía en la iglesia, en el matrimonio o en la familia, porque el amor fraternal es el vínculo perfecto. Colosenses capítulo 3 y verso 14, mire lo que dice. Colosenses capítulo 3 y verso 14. Después de que en el verso 13
Pablo dice de que debemos de soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. En el 14 dice, y sobre todas estas cosas, además de el soportarnos, además de el perdonarnos los unos a los otros, dice, vístanse de amor, porque el amor es el vínculo perfecto. La palabra vínculo significa unidad, lo que une, lo que hace que dos cosas estén juntas, lo que hace que dos cosas estén en armonía. ¿Qué es lo que hace que dos cosas, que dos partes, que un matrimonio, que una familia, que una congregación esté en armonía? El amor. Así que, ¿queremos tener armonía? ¿A cuántas personas no le habrás deseado armonía y paz y felicidad, verdad? En este año que viene. Mucha gente hace eso, ¿no? A lo mejor hasta pusiste en Facebook una cosa de esas y la compartiste. Ni siquiera entendimos lo que pusimos, pero lo pusimos. Bueno, ¿quieres procurar la armonía? Bueno, aquí está una base. Jamás podrás lograrla, jamás podremos lograrla, ni en el matrimonio, ni en la familia, ni en la iglesia, si no hay de por medio amor fraternal. Segundo pilar, segundo cimiento, segunda base de la armonía, la humildad. La humildad. Sin humildad tampoco puede haber una armonía. Los filipenses, fíjense lo que pasó. Vaya nuevamente a Filipenses capítulo 2. Después de que Pablo le dice, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. Antes bien con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Completen mi gozo. En primer lugar, nada hagan por contienda, tengan amor entre ustedes. No lo hagan por vanagloria, sino más bien con humildad. Tengan humildad. Y es bien interesante que Pablo les dio el ejemplo de la humildad que ellos deberían de seguir. Si seguimos leyendo más adelante en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo no solamente les dijo, hermanos, que para que completaran su gozo teniendo armonía, deberían de no tener contiendas, también deberían de aprender a humillarse. Y la mejor manera de aprender a tener humildad es que tuvieran el mismo sentir del Señor. La base, hermanos, para poder tener humildad es aprender a despojarse uno mismo. ¿Por qué no somos humildes? Porque no aprendemos a despojarnos nosotros mismos de nuestro ego, ¿sí? De nuestro egocentrismo, del querer siempre que las cosas que yo hago y que yo digo sea lo mejor. Si nosotros en nuestro matrimonio, aunque el Señor nos haya puesto como cabezas del hogar, no somos humildes, sino engreídos, no sé cuál es la palabra más bien dicha, sino si somos orgullosos, si queremos que solamente, vamos a decirlo en palabras llanas, nuestros chicharrones truenen, y no queremos que los demás opinen, o que los demás digan cómo se tienen que hacer las cosas, hermanos, entonces no tenemos humildad. La humildad realmente lleva a despojarnos de nosotros mismos para darle lugar a otra persona. Así que la humildad, hermanos, va a ser la base de la armonía también. No solo el amor, sino también la humildad. Los filipenses fueron mandados aquí a no hacer las cosas por vanagloria. Es decir, no hacer las cosas para buscar un reconocimiento personal, sino más bien dice, hagan las cosas con humildad y tomen el ejemplo del Señor. Como siervos de Dios, hermanos, la humildad es algo que debe distinguirnos. Mira esto. No puede existir armonía en la iglesia sin la humildad de sus miembros. ¿Sabes por qué? Primero, porque la humildad nos va a llevar
a no buscar el beneficio personal, sino el de los demás. Nuevamente, hermanos, leamos lo que dice Filipenses capítulo 2, pero ahora mira lo que dice el verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros, por lo de los otros. Vivimos, hermanos, en una sociedad que nos ha querido enseñar que lo único que importa eres tú. Lo único que importa soy yo. Así que si yo me siento bien con lo que yo hago, lo que los demás digan, no me importa. ¿Ok? Antes, discutía esto con mis hijos en estos días pasados. Antes había líderes en las naciones que se casaban con una forma de pensar y defendían esa ideología. Filósofos, escritores, políticos, caudillos, etc. Ahora no hay eso en ningún país. Son escasos los países que los tienen. Y es que los han tenido, hermanos, han llevado los países a la ruina. Pero ahora, hermanos, las personas se hacen especialistas en una cosa y dicen, bueno, eso es lo que yo pienso, pero lo que tú piensas también está bien, y lo que tú piensas también está bien, y cada quien, porque cada quien es libre de pensar lo que quiera, y cada quien es respetable en su forma de pensar. Pero esto, hermanos, es cierto. Todos somos libres de pensar como queremos, y podemos tener nuestra propia idea. Pero eso es muy diferente a que yo tenga mi forma de pensar y tenga que acoplarme a la forma de pensar de los demás. Yo soy cristiano y yo tengo mi manera de pensar como cristiano, y yo voy a defender mi manera de pensar como cristiano, y debo defender mi manera de pensar como cristiano, como sea. ¿Sí? Pero ahora, hermanos, el mundo ha enseñado que, bueno, todo el mundo tiene manera diferente de pensar y todo está correcto. No es cierto eso, hermanos. Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad es la que los hará libre. Mi palabra es verdad. Solamente hay una forma correcta, hermanos, de llevar las cosas delante de Dios, y eso es a través de su bendita palabra. Bueno, sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que pensar a no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esto tiene referencia, hermanos, a que debemos de tener la humildad suficiente como para reconocer que en algunas ocasiones hay personas que saben más que nosotros, y hay personas que saben menos que nosotros. Hay personas que tienen más que nosotros, y hay personas que tienen menos que nosotros. Hay personas, hermanos, que estarán siempre por encima de nosotros, y personas que estarán por abajo de nosotros siempre. Pero eso no debe de ser razón para que no veamos también por los demás. La humildad, hermanos, nos va a llevar a hacer eso. La humildad, hermanos, nos lleva a no creer que somos más que los demás también. Miren lo que dice en el capítulo 12 de Romanos, verso 3. Romanos capítulo 12 y verso 3. Os ruego, hermanos, miren lo que dice Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada, de que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios dio a cada uno. Cuando Pablo dijo esto, lo estaba diciendo en razón de los dones milagrosos que algunas personas tenían. Algunos tenían más, otros tenían menos. Cuando Pablo dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, es esto: tú no pienses que porque tienes algunos dones, entonces eres superior que los demás. Piensa de ti con cordura, porque tú tienes 3, pero hay otros que tienen 4, o pueden tener 5. Piensa de ti con cordura, porque así, si tú te pones por encima de aquellos que tienes menos que tú, entonces no te das cuenta que hay otros que están por encima de ti. Piensa de ti con cordura. La humildad, hermano, nos va a llevar a eso. Nos lleva a no buscar el beneficio personal. Nos lleva también a no creer que somos más que los demás.
La humildad nos lleva a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Vuelvo nuevamente a Filipenses capítulo 2 y verso 3. Antes bien con humildad, considerando cada uno a los demás como superior a él mismo. Fíjate en esto, considerad. No significa que todos los demás sean superiores a ti. No significa eso. Siempre habrá personas por las que que son inferiores a ti y personas que son superiores a ti. Pero sea lo que sea, siempre tienes que considerar. Esto es la actitud que tú tienes que tomar ante ellos y que yo tengo que tomar ante ellos. Los debo considerar como superiores a mí. Bueno, entonces, fíjense en esto, hermanos. La humildad, eso es uno de los pilares que van a hacer que la armonía en la iglesia, en la familia y en el matrimonio se sostenga. Amor fraternal y humildad. Déjenme le digo la tercera cosa. Tal vez una de las más importantes, hermanos, que sostienen la armonía en el matrimonio, en la iglesia y en el hogar. Este es el perdón. El perdón. ¿Por qué el perdón, hermanos? Bueno, porque, hermanos, tarde o temprano vamos a ofender. Tarde o temprano vamos a ofender a alguien. Y tarde o temprano alguien nos va a ofender. Y la única manera de poder sostener esa armonía es que aprendamos a perdonarnos. Jesús, hermanos, mandó que seamos capaces de practicar el perdón. Lo mandó varias ocasiones, hermanos, durante su ministerio. En Mateo capítulo 6, verso 14 y verso 15, Jesús dijo claramente que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Jesús está condicionando el que Dios perdone nuestros errores a que nosotros seamos capaces de perdonar a aquellos que nos ofenden. Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Luego, en Mateo capítulo 18, verso 22, Jesús respondió a la pregunta de Pedro acerca de ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofende? Y Pedro dijo, ¿7 veces? Y Pedro le dijo, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Este 70 veces 7 es un número que Jesús usó usando la numerología judía, donde el número 7 representa lo perfecto o lo completo. Jesús estaba diciendo que la manera en que debemos perdonar no es contando cuántas veces voy a perdonar a mi hermano. Entre los judíos existía la creencia que a una persona se le podía perdonar 3 veces. Pero a la 4ª vez ya no se le perdonaba. Bueno, Pedro dijo 7 veces, algunos creen, porque Pedro estaba diciendo el doble de veces y uno más por si acaso. Jesús le dijo, el perdón no es cuestión de cuántas veces vas a perdonar, es cuestión de que perdones completamente, es que perdones realmente. Así que Jesús, hermanos, enseñó cómo debemos perdonar y él dijo que debemos de perdonar completamente. También Jesús, Pablo dijo que debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. En Colosenses capítulo 3, verso 13, Colosenses capítulo 3 y verso 13, Pablo dijo, soportándoos unos a otros. Si alguno ha ofendido a otro, perdónense, así como Cristo les perdonó. De la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba enseñando los mandamientos del Señor. Por lo tanto, el perdón completo del cual habló Jesús, como 70 veces 7, en Mateo capítulo 18, es este perdón del que Pablo habla aquí. Un perdón similar al que Cristo hizo con nosotros. ¿Hay algún pecado, Javier, que Cristo no te haya perdonado cuando te bautizaste? Ninguno. Bueno, entonces, ¿por qué no quieres perdonarle a Rebeca sus errores?
poniendo un ejemplo, hermanos, ¿ok? Estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué no queremos perdonar a nuestro esposo o a nuestra esposa sus pecados, sus errores? Si Cristo te perdonó todos tus pecados, si Cristo nos perdonó todas nuestras ofensas, dice Jesús, dice Pablo, así deben de perdonarse los unos a los otros. Bueno, cuando somos capaces de practicar el perdón, entonces estamos poniendo un cimiento sólido a la armonía de mi familia, a la armonía de mi matrimonio y a la armonía de la iglesia. Fíjense en esto, hermanos. No podrá existir armonía en la iglesia, ni en la familia, ni en el matrimonio sin perdón. La capacidad para pedir perdón va a contribuir a la armonía de la iglesia. Santiago capítulo 3 y verso 2 dijo que todos ofendemos de palabra. Si alguno no ofende de palabra, este es un varón maduro, completo, perfecto, dice Santiago. Hermanos, todos ofendemos. Si tú no lo has hecho, alguna vez lo harás. Así que todos tendremos necesidad de pedir perdón alguna vez. Y si practicamos el perdón, siendo capaces de pedir una disculpa, pedir perdón, ya sea en la iglesia a nuestros hermanos, ya sea en el matrimonio a mi esposa o mi esposo, ya sea en mi familia, a mis hijos, o a mi mamá, o a mi papá, o a mis hermanos, entonces esto nos ayudará a estar en paz y a estar en armonía. Pero también, hermanos, tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de perdonar al que nos ofende. El perdón incluye dos vías: el pedir perdón y el dar el perdón. Muchas personas son capaces de pedir perdón, pero no son capaces de perdonar. Mire esto: alguna vez alguien te ofenderá, y debemos de ser capaces de perdonar a aquel que nos ofende. Cristo, hermano, enseñó que es necesario perdonar contando una parábola. Y en esa parábola Jesús habló de dos deudores. Uno que debía 10,000 talentos, una cantidad impagable, y uno que debía 10 denarios, creo que así. Total, no, era más de 100 denarios, 100 denarios. El denario era el salario de un día. Así que la persona que debía 100 denarios, trabajando 3 meses y un poquito más, podría pagar su deuda. Pero el que debía 10,000 talentos, hermanos, equivaldría en nuestros tiempos tal vez a más de $100,000, que eran talentos de oro. O de plata, creo que en ese caso eran de plata. Pero el punto aquí, hermanos, es que Jesús habló de que a aquel que debía esa cantidad impagable, su amo le perdonó la deuda. Pero aquel a quien se le perdonó la deuda tenía también un deudor, y ese era el que debía solamente 100 denarios. Y aunque este hombre le rogó, se arrodilló, le suplicó, le hizo ver muchas cosas, sin embargo él dijo: no, a la cárcel. Bueno, cuando se lo encontró el amo que le había perdonado su deuda, le dijo: ¿por qué no tuviste misericordia de él como yo tuve misericordia de ti? Si yo fui capaz de perdonarte toda esa deuda tan tremenda que tenías, que era impagable, ¿cómo tú no fuiste capaz de perdonar la pequeña deuda que este hombre tenía sobre ti? Imagínate que vas a llegar ante el trono del Señor Jesús cuando Él venga, y que te diga: te reuniste cada primer día de la semana, cantabas muy bonito, predicabas muy bonito, hiciste muchas cosas por la iglesia, pero hay algo que no hiciste: no fuiste capaz de perdonar al que te ofendió. ¿No pensaste en que te perdoné todos tus pecados y tú ni siquiera fuiste capaz de perdonar ese pequeño detalle que te hizo tu hermano, o tu esposa, o tu esposo, o tu tío, o tu papá, o tu mamá? Bueno, perderemos el cielo por causa de esto, hermanos. El perdón, hermanos, es lo que hará que los lazos de unión y de armonía en Cristo se fortalezcan. Quiero terminar diciéndole esto, hermano.
La armonía en la iglesia, en la familia y en el matrimonio es fácil de conseguir cuando los miembros han sentado los cimientos de amor fraternal, de humildad y de perdón entre ellos. Y cuando la iglesia, la familia y el matrimonio están en armonía, la presencia de Cristo está entre ellos. Y la luz, hermanos, la luz de la misericordia divina les ayudará a llevar de una mejor manera su relación. Pero debo decir algo, hermanos. La armonía se logrará solamente a través del esfuerzo personal que tú y yo hagamos. Si hablo del matrimonio, no debo pensar, ojalá hubiera estado mi esposa aquí para que oyera esto. No debo pensar, ojalá hubiera estado mi esposo aquí para que oyera esto. Yo debo pensar, esto es lo que yo debo hacer. Y no esperar a que el otro lo haga. No esperar a que el otro lo haga. Si estás pensando en que ojalá y tu padre o tu mamá o tu hermano o tu hermana estuvieran aquí, o tu tío o tu sobrino estuvieran aquí para oír esto, estás equivocado. Más bien piensa en que tú eres el que tienes que ser el precursor de esa armonía. Si tú no muestras amor fraternal, si tú no muestras humildad, si tú no muestras perdón, no esperes que los demás lo demuestren también. Y si en la iglesia hemos ofendido a alguien, o alguien nos ha ofendido a nosotros, hermano, no esperemos para mostrar nuestro amor fraternal. No esperemos para mostrar humildad. No esperemos, hermanos, para pedir perdón o para conceder ese perdón al que me ofendió. La armonía de la iglesia, hermanos, es algo delicioso ante los ojos de Dios y sube como un olor fragante a la presencia de Dios. Cuando cantamos, cuando oramos, cuando le adoramos, cuando la iglesia está en armonía, esto es algo agradable ante los ojos de Dios. Pero si no estamos en armonía, ni nuestras oraciones, ni nuestros cantos, ni cualquier otra cosa que hagamos pasará de este techo que tenemos aquí. Por lo tanto, hermanos, en este año vamos a trabajar en la armonía, en nuestro matrimonio, en la familia y en la iglesia. Mientras nos ponemos de pie, cantamos un himno de invitación. Usted cree que necesita la ayuda del Señor para esto. Usted sabe que ha hecho algo incorrecto. Arrímese a Dios y trate de seguir su voluntad. Dios les bendiga.